nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, a todas y a todos aquellos asistentes a este panel. Panel que organiza esta casa de estudios y que a su vez cuenta obviamente con la coorganización del cuerpo de graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Instituto de Derecho Comercial, que es el espacio que encontramos todos los docentes de Derecho Comercial en esta casa de estudio para debatir en los temas que nos apasionan relacionados con el derecho comercial. En este caso, el panel que los convoca refiere al derecho concursal, a las reformas de la ley de concursos y quiebras, suspendiendo plazos y ejecuciones por la emergencia de la pandemia. Este panel cuenta con la adhesión también, que es importante destacar, de profesionales tanto de las ciencias económicas como del derecho. Es así que los colegios de abogados de la primera circunscripción de Santa Fe, la cuarta circunscripción de Reconquista y la quinta circunscripción de Rafaela adhieren a esta actividad. Y también están presentes el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. El panel, como ustedes saben, se encuentra estructurado con 3 expositores, ¿sí? 2 panelistas que van a dar el inicio a esta actividad, ambos docentes de Derecho Comercial y que tienen una distinguida trayectoria. Ellos son el doctor Ricardo Prono y el doctor Mariano Prono. Todos conocemos los antecedentes que tienen tanto en la academia como el ejercicio de la profesión, pero me voy a tomar unos minutos a los fines de hacer referencia a algunos de sus antecedentes más destacables. El doctor Ricardo Prono es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es exdecano de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es director académico y profesor titular de carreras universitarias de posgrado de la UNL y de la UNER, es miembro del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es presidente del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y es autor de libros y diferentes artículos académicos. Mariano Prono es abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, es docente titular ordinario de la asignatura Derecho a la Insolvencia y Títulos Valores y profesor de carreras universitarias de posgrado de la UNL y la UNER. También es autor de numerosos artículos de doctrina. Sin más, le doy la palabra al doctor Ricardo Prono y Mariano Prono. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades de la facultad, en la persona del decano, Javier Haga, de María Eugenia, que me acaba de presentar, también secretaria académica, coordinadora, y de todos los que han colaborado en la posibilidad de este panel, que considero que interesa a todos los vinculados con el derecho concursal, sea abogados y contadores, magistrados y funcionarios, y a todos aquellos que la onda expansiva, podemos decir, de los concursos le alcanza, proveedores, etc. El título que hemos puesto trata de resumir en pocas palabras las 3 ideas. Uno, que es una ley de reforma
a la ley de concursos. 2, que es una ley de suspensión de plazos y de ejecuciones. 3, que es debida a la pandemia del COVID-19, como todos sabemos. Para seguir un orden en esta exposición que haremos conjuntamente con Mariano, me pareció conveniente tener un sumario, empezar por decirles a ustedes que seguirán las exposiciones de acuerdo al proyecto de ley, a estos 4 artículos que tenemos adelante, un cierto orden de los temas y subtemas que vamos a tratar de ir exponiendo. Ese orden es el siguiente, o sumario. Empezamos por unas breves palabras introductorias, luego referimos a el porqué de esta ley de urgencia, por qué la urgencia y la emergencia. Luego vamos a hablar de lo que está regulado específicamente, o sea, cuál es la suspensión de los plazos, luego la suspensión de las subastas, perdón, de las ejecuciones para todos, incluso para los garantes, suspensiones de subasta posteriormente. Vamos a hablar del caso particular de los acuerdos homologados, las normas especiales que le alcanzan en este proyecto a la quiebra, etcétera, y posteriormente, para ir finalizando, con las referencias a la situación de los créditos laborales y otros créditos alimentarios, y también a otros casos de excepciones, como son de aquellas personas humanas que no tienen actividad empresarial ni comercial. Terminaremos con unas breves palabras, tratando de resumir 2 ideas que nos interesan, con las cuales quedemos. Empezamos entonces por referir a este tema de la necesidad y urgencia. Es casi una obviedad hoy día hablar de los efectos tan graves, tan serios, tan penosos de la pandemia. En lo sanitario, en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo cultural, y por supuesto no podía estar ausente el ámbito jurídico. Y dentro del ámbito jurídico, el ámbito de los concursos, que es el que nos va a ocupar directamente, porque la pandemia ha alcanzado en mayor o menor medida a todos los patrimonios, empresarios grandes, pequeños o medianos, en situación de insolvencia instalada o de crisis o de dificultades previas, etcétera, etcétera, a todos los cuales la ley o el proyecto de ley, cuando digo ley me estoy haciendo referencia al proyecto de ley, trata de dar una ayuda, no una solución, porque las leyes de concursos no son para solucionar necesariamente, muchas veces solucionan problemas, pero lo que abren son caminos, muchos caminos, una gran diversidad, un gran abanico de vías posibles, que son las que permiten, en muchos casos, ir solucionando, ir dando una respuesta, la mejor respuesta posible a esas situaciones de crisis. Y lo segundo que quiero destacar es que esta es una reforma temporal, por eso la ley se llama de emergencia. O sea, que va a regir hasta el 21 de marzo del 2021, como sabemos. ¿Y entonces qué? Y entonces que lo que va a venir después, con tiempo, cuando se pueda, como vamos a decir al final, es una reforma muy sustancial de la legislación de quiebra en todo su ordenamiento. Pero mientras tanto, hay urgencia en que el sector productivo, que es el sector que va a generar trabajo, combatir la inflación, etcétera, etcétera, es el que hay que tratar de apoyar con urgencia. Por eso, las reformas de fondo se harán en su, como dicen los jueces, o decían antes, en su congruo momento. Bien, empezamos con el articulado. ¿Qué dicen? El artículo primero, plazo de vigencia de la ley y reformas y sujetos. ¿Hasta cuándo se extiende esto? Hasta, como hemos dicho, el 31 de marzo. El proyecto que estamos considerando tiene solo 4 artículos normativos, 6 artículos, pero son 4 preceptos normativos.
se basó en un proyecto de 16 artículos que tenía la Cámara de Diputados y con muy buen criterio. Acá la tenemos después a la diputada Ximena García para que nos hable también de esto. Con muy buen criterio se pasaron ese proyecto de 16 a la legislación, a la Comisión de Legislación, y se aprobaron raudamente estos cuatro preceptos de los cuales vamos a hablar, además sacrificando posturas ideológicas, burocráticas, etcétera, en aras de que esto saliese rápido. No sé por qué está un poco demorado en senadores, pero debe salir con rapidez, por la urgencia, evidentemente, que hay. Y por eso salió con 252 votos a favor y 2 abstenciones, es decir, por unanimidad. ¿Qué dice el artículo primero? Que se declara comprensivo de estas leyes, de estos artículos que vamos a analizar, todos los concursos, etcétera, los sujetos de los cuales ahora vamos a hablar. Es decir, el plazo de vigencia de la ley es hasta el 31 de marzo del 21. ¿Se prorrogará? No lo podemos saber. Es muy probable que se prorrogue, como está sucediendo, por la imposibilidad de saber qué va a suceder con todas estas pandemias y estas cosas, como decía, tan lamentables que hay. Pero hasta entonces se suspenden, ¿qué? ¿Cuáles son los sujetos comprensivos? Acá nos vamos a detener a hacer referencia a cuáles son los sujetos alcanzados por este proyecto de ley. En primer lugar, los acuerdos preventivos extrajudiciales, artículo 69 y siguiente. La ley dice los que están en trámite. Omite decir después los que puedan también iniciarse durante la vigencia de esta ley. Bueno, esa es una omisión, quizás por el apuro que hubo, pero evidentemente que hay que comprender a ambos, los que están tramitándose y los que puedan iniciarse después. Y luego dice que comprende, por supuesto, a los concursos preventivos. Y aquí, ¿qué pasa con los concursos preventivos? ¿Se suspenden todos los plazos del concurso preventivo? No. Solo se suspenden los plazos del periodo de exclusividad. Lo dice, quizás no con mucha claridad, en 2 párrafos este artículo que estamos analizando. Es decir, lo que se suspende es el periodo de exclusividad y vamos a ver con qué alcances. Pero los pasos previos y los posteriores no se suspenden. O sea, si un concurso preventivo está sustanciándose, está en su periodo de proceso de verificación, se están planteando observaciones, informe individual, los recursos contra esas decisiones, el informe general, en su caso las categorizaciones que se pueden hacer, es decir, hasta el artículo 43, hasta que comience el periodo de exclusividad, esos plazos pueden y deberían seguir, porque no hay motivo para que esos se suspendan, sino todo lo contrario, que el concurso avance, porque a través de esa vía concursal es como mejor se podrá encontrar algún tipo de solución. Pero, ¿qué pasa con los remedios de prevención que no están mencionados, que no están previos al artículo 43? Porque habla del artículo 43, como si después del artículo 43 no hubiese situaciones que son también preventivas de la quiebra, es decir, que tratan de aquella vieja expresión hay que huir de la quiebra, y que no están mencionados. ¿Les alcanza o no les alcanza? ¿Cuáles son esos 3 casos que yo voy a mencionar? Primero, del artículo 48, o sea, el mal llamado crackdown o periodo de exclusividad, es decir, cuando fracasó el periodo de exclusividad, no se obtuvieron las mayorías, pero el artículo 48 nos dice que cualquier tercero, acreedor o no acreedor, incluso el propio deudor, pueden venir a ofrecer propuestas y si logran las mayorías, pues en buena hora se avanza, se evita la quiebra. Además, la segunda de estas vías posteriores al fracaso, repito, del periodo de exclusividad, la segunda de estas vías es la contemplada en el artículo 52, inciso 2 o inciso 4, para que guiarlos a ustedes por dónde estamos parados. O sea, cuando se va a la homologación, no se obtuvieron las conformidades todavía, pero el juez, en el periodo ahí de homologar,
en vez de rechazar la propuesta, considera que la propuesta es razonable. Y este precepto que termino de enunciar, 42.2, etcétera, nos dice que el juez puede, y ahí está el querandam, el juez puede imponerle a los disidentes un acuerdo con ciertas mayorías, pero porque lo considera razonable, porque considera que, en definitiva, la liquidación en la quiebra sería una peor solución. Está un segundo medio preventivo que no está mencionado en la ley, pero que, como vamos a decir, también está dentro de las posibilidades de que caiga como sujetos pasibles de concurso. Y el tercero es el del 52, inciso 4, o sea, aquel mal denominado tercera vía, porque es la quinta vía. Acuerdos preventivos, concursos preventivos y estos tres que estamos enunciando. Que es, como dijo Aida Kemelmarge, a quien considero que fue la que a través de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en su voto, dijo, no vamos a ir a la quiebra, esto es abusivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esperamos 5, 10, 15 años hasta que los acreedores cobren, van a cobrar poco o nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la quiebra? No, porque la quiebra va a ser peor remedio que esto. Entonces, ¿qué dispuso? Que baje ese expediente para que a través del juez de primera instancia el deudor haga otras ofertas. Y si esas otras ofertas obtienen mayorías y son razonables, es decir, como dice el inciso 4, no son abusivas ni en fraude de la ley, pues se pueden homologar. Estos casos están también contemplados. Pues sí, son sujetos pasibles de estos 4 artículos. ¿Y qué respuesta le damos? La misma que dijimos antes, que tendrán que seguir, porque quizás a través de cualquiera de estos medios, los 3 que enunciamos y que no vamos a repetir, se logre la solución de un acuerdo, de una solución, de superar la situación en la cual estamos estancados. Hay omisiones. Permítanme que me apoye. No, en la quiebra, dijimos acuerdos preventivos, concursos preventivos. ¿Y en la quiebra qué pasa? Y en la quiebra hay normas especiales para la quiebra. En la quiebra se suspenden el periodo de quiebra, pero como lo vamos a ver detenidamente después, la ley dice se suspenden todos los pedidos de quiebra del artículo 77. El artículo 77, si ustedes se acuerdan, refiere a la quiebra indirecta, a la quiebra pedida a acreedor, a la quiebra pedida por deudor, es decir, todas las quiebras. ¿Qué pasa con eso? Les adelanto, por supuesto que la quiebra a pedido deudor, prohibirlas puede ser un remedio peor que la enfermedad. Lo vamos a ver después, así que no referimos en este momento mucho más que eso. ¿Hay sujetos omitidos? Pareciera que sí, porque no hay referencia alguna a los fideicomisos. ¿Qué pasa con la insolvencia de fideicomisos? ¿Qué pasa con la insolvencia de las entidades aseguradoras, de las entidades financieras? Pareciera que hay omisiones, pero no las hay, porque, por ejemplo, la ley de fideicomisos, tengo algún trabajo publicado sobre eso, expresamente dispone que subsidiariamente, en caso de insolvencia, se aplicará, así con todas las letras, se aplicará la ley de concursos y de quiebras. Y para cerrar estas ideas, y quizás decir algunas palabras, Mariano, la conditio iuris, la condición, presupuesto, para que se den los efectos que después vamos a ver de todos estos sujetos que terminamos de enunciar, la condición es que haya alguna de estas situaciones concursales, acuerdos preventivos, concursos preventivos, quiebra, etc. Es decir, impone obligatoriamente, para que existan los beneficios que después vamos a hablar, la judicialización de la situación que se quiere pretender. Bueno, a fin de no reiterar los temas que se van exponiendo, voy a agregar algunas ideas, algunos comentarios puntuales en relación a la normativa que se va desarrollando. En particular, el tema que trataba recién mi padre en cuanto a la exigencia para que se aplique el proyecto de ley de que haya un proceso concursal en trámite o a presentarse, una quiebra a presentarse, se ha criticado por considerar que va a consistir esto en una invitación masiva a concursarse los patrimonios insolventes, que por supuesto en la situación de crisis que vive el país son la gran mayoría.
también se lo ha denominado la puerta 12, con las nefastas consecuencias que eso conlleva, el calificativo que se le aplica, pensando que como estas ventajas de suspensiones y demás que estamos analizando, necesariamente para ser beneficiario hay que estar tramitando un concurso, entonces va a hacer que esa avalancha de concursos se presente y sea, por supuesto, inútil la solución, porque si todos se concursan no hay una herramienta, esta alternativa no beneficia nada. Yo no estoy tan de acuerdo con esta crítica. Me parece que, más allá de que, por supuesto, evidencia unas ventajas, por decirlo de alguna forma, en cuanto a que la aplicación de estas normas necesariamente son, por la redacción que tienen, en concursos en trámite o quiebras a presentarse o concursos a presentarse. Normalmente los patrimonios insolventes lo último que pretenden, lo último que quieren es concursarse, agotan todos los remedios o alternativas o soluciones previas posibles para evitar el concurso, justamente por las consecuencias que en alguna medida quieren evitarse, además de los costos que tienen. El concurso no es gratis, y por eso no creo que esta normativa, que coincido totalmente en la necesidad de que sea legislada, que sea regulada para que empiece a aplicarse urgentemente, es algo que no se puede esperar más allá de las falencias que pueda tener la redacción de los artículos, pero no me parece que su sanción pueda provocar una avalancha de concursos. De hecho, el otro día estaban las estadísticas de los concursos en Ciudad de Buenos Aires, que apenas llevan 2 semanas, un poco más de actividad, eran muy pocos, pero en nuestro medio, la ciudad de Santa Fe es una ciudad mediana, pero como pauta de reflejo de esto se puede vislumbrar que acá ya hay, en los 2 meses que lleva la actividad judicial, más de 200 pedidos de quiebra y una docena de concursos, que estadísticamente puede denotar una gran cantidad de procesos presentados, y la ley no está vigente. Es decir, esto de que la ley se rige, que se dicte y empieza a dar estas ventajas a los patrimonios insolventes, no creo que modifique esta situación. El que se vaya a concursar lo hará más allá de los beneficios o no que implique esta norma. Y por supuesto que estos beneficios, por decirlo de alguna forma, estas suspensiones son mucho más que eso, son imprescindibles, son necesarias para evitar que estos patrimonios vayan a la quiebra y frustren la solución preventiva. El artículo segundo en el cual entramos tiene, se decía, el artículo más extenso. Así como los otros son muy breves, este es sumamente extenso. Hemos analizado ya una parte de él y nos dice, comienza diciendo que suspensión de plazos. Dijimos antes, y no lo vamos a repetir, que a pesar de que habla de la suspensión de plazos en plural, luego aclara o lo expresa, no del mejor modo posible, pero lo expresa, plazo del periodo de exclusividad del artículo 43. ¿Y qué pasa con los otros plazos? Ya hemos dicho, en principio no se suspenden, se continúan. ¿Y qué sucede si con esos plazos que se han continuado en el interín, durante la vigencia de esta ley hasta el 21 de marzo del 2021, y no sabemos si se prolongará, qué pasa con esos plazos? Pues la ley indica bien que el juez debe organizar un cronograma, es decir, ¿qué sucede con esos plazos que ha avanzado? No sé si ha avanzado el periodo de exclusividad, no sé hasta dónde ha llegado, si han podido llegar a la categorización, etc. Pero el juez tendrá que adecuar lo que se ha hecho o no se ha hecho en el interín con un cronograma. Y esto nos lleva también a lo que decíamos recién, vamos a volver a mencionar, que son las amplias facultades que este proyecto de ley da a los jueces, que en buena hora los da, pero que acá es una de las expresiones, y lo va indicando en todo el curso de la ley, las amplias facultades que el juez tiene que disponer, hablando de jueces, por supuesto, idóneos y honestos. En cuanto a esto de la suspensión de términos, por supuesto que, por más que la redacción es confusa, reitera que se refiere al periodo de exclusividad, me parece útil diferenciar 3 situaciones. Primero, en las etapas en que está desarrollándose el proceso, si este concurso preventivo está dentro de sus primeros pasos, abierto con los efectos de apertura, verificación, como ya decía, el proceso de verificación debería continuar con los plazos previstos, la resolución de verificación, la categorización, y en ese caso
de acuerdo a la normativa que entraría a regir si se aprueba esta ley, el juez debería reprogramar los plazos del periodo de exclusividad, tomando, me parece que se podría tomar analógicamente la duplicidad de los 180 días, es decir, como con la apertura que ya se había producido con la actual ley, la ley vigente, el periodo de exclusividad fue de 90 días, ampliar ese plazo por otros 90 días más y, en definitiva, fijar una nueva fecha de audiencia informativa que conllevará como consecuencia la determinación del vencimiento del periodo de exclusividad, presentación de propuestas y demás plazos que están atados a la audiencia informativa, con un margen 90 días mayor al que hubiera previsto al abrir el concurso. Si el concurso estuviera ya tramitando en su recta final, es decir, ya dentro de los pasos del periodo de exclusividad, entonces ahí sí el plazo se suspende, de acuerdo a la normativa esta, el periodo de exclusividad se debe suspender hasta la fecha de vigencia de esta norma, el 31 de marzo del 2021, a partir del cual, día siguiente, 1 de abril del 2021, se reanudaría el plazo con los plazos, o mejor dicho, el tiempo, el lapso de ese plazo del periodo de exclusividad que estuviera pendiente y retomar entonces con esa diferencia. Por ejemplo, si el periodo de exclusividad se hubiera fijado oportunamente en 90 días, transitando ahora con esta nueva reforma, con esta suspensión de términos, debería adecuarse, si ya se transcurrieron, por decir, 50 días, se suspende hasta el 31 de marzo del año próximo y a partir del 1 de abril deberían computarse esos 40 días que hubieran sido suspendidos para terminar el periodo de exclusividad. Y la otra alternativa, que es más simple, es que el concurso se presente ahora, o mejor dicho, después de que se hubiera aprobado esta ley, al día siguiente sería aplicable por la disposición que dice el artículo 6, y por lo tanto en ese caso simplemente el juez, al abrir el concurso, va a tener que programar el proceso normalmente como en todo concurso, pero duplicando, en vez de los 90 días que tenemos actualmente para el periodo de exclusividad, aplicando los 180 que prevé el proyecto y eventualmente en el futuro, si correspondiera, podrá otorgar una prórroga no de 30, sino de hasta 60 días hábiles judiciales que analizará en su momento cuando corresponda, si, repito, en el proceso puntual hiciera falta y mereciera una prórroga. Nos van siguiendo, vamos siguiendo la ley paso a paso. El artículo 2, ¿qué sigue después? ¿Qué expresa después? Habló de suspensión de plazos. Ahora habla de suspensión de ejecuciones de garantías de los garantes. Después hablará de suspensión de subasta, etcétera, etcétera. Es decir, además de suspender los plazos para el deudor, suspende también los plazos para las ejecuciones que pudiera haber o se pretenda hacer contra los garantes. ¿Qué garantes? Garantes por deudas bancarias, por deudas financieras, es decir, es una situación de garantes muy amplia. Acordémonos que el artículo 21 de la ley vigente habla de que cuando se abre un concurso preventivo, la APE también, se suspenden las ejecuciones contra el deudor concursado, pero no contra los garantes. El artículo 55, cuando habla ya en la homologación de la novación, dice que la novación le alcanza al deudor concursado al cual se le homologa el acuerdo, pero no a los garantes. Por eso está muy bien lo que dice esta ley, para completar la idea de que se suspenden las acciones, las ejecuciones, no solo contra el deudor concursado, etcétera, sino también contra aquellos a los cuales les pueda alcanzar, casi seguramente, en estas situaciones. Y es de pleno derecho, dice la ley. O sea, no se necesita que cuando entra en vigor la ley, que es de acuerdo a los plazos de publicaciones, etcétera, cuando entra en vigor, de pleno derecho se producen las suspensiones contra los concursados, etcétera, y contra todos los que pudiesen ser garantes de ello. También sigue diciendo que se suspenden las subastas judiciales y extrajudiciales. Trata de completar la idea, que no se los pueda afectar, que se los proteja, que se los ampare a estas situaciones, por lo menos en los lapsos de los cuales estamos hablando. Y se ha dicho que se suspendan
las subastas solo en los concursos, en los acuerdos preventivos, concursos y quiebras, no. También les alcanza, lo dice la ley, a la 2441, es decir, la ley de fideicomiso. También le alcanza al artículo 39 del régimen de prenda con registro, que tiene una norma especial sobre ejecución prendaria para las causas en las que el acreedor sea una institución oficial o bancaria. También le alcanza a la ley 9643 modificado, etcétera, que regula los certificados de depósito y warrants emitidos por depósitos fiscales. También le alcanza la suspensión de las subastas a los contratos de leasing. Y también comprende al artículo 23 de la ley 24522, la que estamos considerando, que es aquella que les permite en los concursos preventivos a aquellos acreedores hipotecarios que tengan derecho a continuar la subasta por remate no judicial en un concurso preventivo, pero no durante la vigencia de esta ley. En cuanto a esto de la suspensión de la subasta, si bien ya se ha referido la exposición anteriormente, para que no queden dudas si comprende o no a las quiebras que están en trámite al entrar en vigencia esta ley, es decir, si también la suspensión las abarca, la respuesta claramente es negativa porque la normativa que estamos desarrollando se vincula con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley, en donde limita la aplicación de la misma solo a los sujetos comprendidos y excluye expresamente a las quiebras que están en trámite, es decir, aplica solamente para las quiebras que se presenten a partir de entrada en vigencia de este proyecto de ley. No fue una omisión, fue algo que se debatió en la comisión y se dispuso, se consensuó hacerlo así, sosteniendo, creo yo, que la suspensión de las subastas, de las liquidaciones de estos patrimonios, en donde ya no hay una actividad que tenga un justificativo mantener y por lo tanto la suspensión no tendría objeto, y por ello entonces la exclusión de los sujetos en el artículo 1 y por supuesto también la exclusión en cuanto a la suspensión de las subastas, es decir, en estos procesos de quiebra en trámite al momento de entrar en vigencia la ley, las liquidaciones, las subastas deben continuar normalmente. Sigue diciendo la ley, se suspenden los plazos de prescripción y caducidad. Para ser congruente, suspenden las ejecuciones contra deudores, concursados, contra sus garantes, los que sean garantes de ellos, y también las subastas, como terminamos de decir, y además los plazos de prescripciones y caducidad. Esto es correcto, pero hay alguna aclaración que me permito hacer de expresión, que no hago imputaciones por el apuro del cual hemos hablado para sancionar este proyecto, pero debió decir que se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de derecho y de la instancia, porque la prescripción y la caducidad son distintas. La caducidad de derecho puede interrumpirse, puede suspenderse, lo que no ocurre con la prescripción. Y además, estas figuras jurídicas que son distintas, nada tienen que ver con la caducidad o perención de instancia. De modo que es una pequeña observación de tipo semántico. Además, ¿qué pasa con los acuerdos homologados? Es otra referencia a la cual hace la ley. Cuando se llegó a la homologación, la ley dice que se suspenden el lapso por la homologación, se suspenden los pagos que se puedan hacer durante el lapso de homologación. Ha querido proteger, pero nos preguntamos si el deudor puede pagar y con eso apurar los trámites para salir de esta situación de insolvencia y respeta el principio de igualdad en ese proceso de homologación que ya se homologó, que se aprobó, etcétera, etcétera. ¿Qué impedimento puede haber para que en este lapso de homologación? Por eso consideramos que evidentemente puede hacerlo. Y la petición de quiebra, también decimos, para cerrar mis palabras, ¿qué sucede con los pedidos de petición de quiebra? Porque la ley dice, el párrafo siguiente, vamos siguiendo el orden de la ley, dice que se suspenden los pedidos de quiebra del artículo 77. Y como decíamos antes, el artículo 77 comprende toda quiebra.
es tan así. Vamos por parte. Por de pronto la quiebra a pedido por el deudor, que se suspenda necesariamente, obligatoriamente, no es correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces el deudor, una empresa o quien fuese deudor, puede convenirle hacer una presentación y avanzar en su pedido de quiebra para salir de esa situación en lo patrimonial, en lo personal, terminar con todos esos efectos que no son buenos para ninguno de estos planos. Entonces, aún en la homologación, los pagos que hiciesen no podrían ser atacables. Y en la quiebra indirecta, que es el primer inciso del 77, dice se suspende en la quiebra indirecta. Y entonces refiere a los casos que el inciso primero, el artículo 77, enuncia como quiebra indirecta. Está bien, pero hay varias omisiones, 5 o 6 omisiones. Ese primer inciso, repito, el A del artículo 77, omite, por ejemplo, otras hipótesis de quiebra. ¿Cuáles? Cuando el deudor, en el plazo que debía ofrecer una propuesta a los acreedores, es en el artículo 43, si quieren leerlo, pues no la formula y entonces hay una hipótesis de quiebra. Cuando después, ya más adelante, en el periodo de impugnación de las propuestas, algún acreedor impugna, etcétera, y se acepta la impugnación de ese acreedor, tampoco habría homologación. Cuando se ha hecho una propuesta que no es necesariamente quita y espera, porque recuerden ustedes que el artículo 43 es amplísimo, las propuestas pueden ser casi infinitas, siempre que sean razonables y no abusivas. Y en ese caso, si la propuesta es de comprar acciones y no se deposita el pago de las acciones, acuérdense, en esto es el que lo refiere el artículo 51, etcétera, 53 final. O cuando se trata de un concurso preventivo de conjuntos económicos, en cuyo caso no se logra las mayorías en todos los deudores que conforman ese conjunto, hay quiebra. Y en los casos finalmente de los artículos 160 y 171, que son los casos de extensión de la quiebra al socio solidario, que es automático, o aquel que ocultamente ha cometido actos de fraude a los acreedores. En todos estos casos, entonces, ¿qué sucede? Pues que también son quiebras indirectas y se suspenden necesariamente, interpreto que no, y dice después, en el caso de quiebra a pedido de acreedor, que es la referencia que hace finalmente, las medidas que ese acreedor pidiendo la quiebra ha tomado para cautelar, precautoria o la que fuese, se mantienen en este lapso, por supuesto, para respetar la integridad del patrimonio del deudor. ¿Sí? Este artículo segundo finaliza prohibiendo la traba de embargos en cuentas bancarias, salvo que se tratara de una deuda laboral o alimentaria, en cuyo caso menciona que se regirá por lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley de Concursos. Nos detendremos en este punto para ver qué alcance tiene esta norma proyectada. Desde mi punto de vista, no puede ser otro que referido a deudas postconcursales, porque si se pretendiese regular las deudas concurrentes o preconcursales, es decir, de causa anterior a la presentación, ya tenemos el ordenamiento vigente, que sabemos dispone, una vez publicados los dictos que informan la apertura concursal, la prohibición, atracción y suspensión de todas las acciones de contenido patrimonial, debiendo los acreedores ejercer sus derechos por las vías especialmente previstas, ya sea la verificación de créditos, la continuación de los procesos de conocimiento en trámite, el pronto pago laboral, el que correspondiera, pero sin la posibilidad de cautelar. Por ello, sabemos que en el caso del crédito laboral tiene un régimen especial justamente por su naturaleza alimentaria, en donde en la medida que se admite el crédito por los mecanismos de pronto pago, el juez autorizará el pago íntegro del mismo en la medida que haya fondos líquidos disponibles y si no los hubiera, se destinará el 3% del ingreso bruto de la concursada a fin de cancelar al menos parcialmente, progresivamente estas acreencias a prorrata mensualmente, de acuerdo al informe del síndico, con el tope o el techo que fija la norma de 4 salarios mínimos vitales y móviles. Pero nada más, no permite en ese caso la normativa presente en relación a los créditos concurrentes que se pueda embargar. No vamos a meternos en las excepciones si fuera
algunos de los del primer inciso del artículo 21, expropiación y demás. Pero en estos casos, claramente los acreedores no tienen derecho a cautelar. Si en los casos que estamos mencionando hubiere fondos líquidos disponibles, por supuesto que el concursado podría cuestionar que no lo son porque los tiene disponibles, pero no para pagar pronto pago, sino para pagar proveedores, insumos, es decir, para el funcionamiento normal de la empresa. Y en ese caso, la ley remite a la parte residual del 3% mensual del ingreso bruto. Si el deudor los deposita voluntariamente, no hay ninguna cuestión, pero si el deudor se negara a depositar ese monto, entonces claramente el juez del concurso no solo tendría la facultad, sino la obligación, a pedido del acreedor, de cautelar, embargar no solo las cuentas bancarias, sino cualquier creencia que tuviera la empresa concursada para cumplir con la manda legal que es el pago de esos protopagos en la medida, repito, del 3%, no más. No puede embargarse más de ese porcentaje porque es lo que la norma prevé y con un equilibrio más que razonable en cuanto a la preservación del crédito laboral, alimentario y la fuente de trabajo de la empresa. Esta situación se va a mantener hasta que se homologue o se cancele si es que hay posibilidades, o se homologue el acuerdo y en ese caso el acreedor laboral, al ser privilegiado, recobrará las acciones como cualquier acreedor privilegiado y por lo tanto podrá exigir la totalidad del crédito, del saldo de lo que quedara pendiente. En la hipótesis de quiebra es similar, la quiebra del artículo 183 remite a lo normado en el artículo 16, con la diferencia que se pagará o se cancelará con los primeros fondos disponibles que hubiera o con el producido de los bienes asiento del privilegio. En conclusión, me parece que la posibilidad, o mejor dicho, la prohibición de cautelar cuentas bancarias, y yo lo hubiera ampliado a cualquier crédito, no solo a las cuentas bancarias, porque todos los créditos pueden ser cautelados y pueden ser problemáticos para una empresa concursada, se refiere a las deudas postconcursales, lo cual es una herramienta importantísima, imprescindible, necesaria, para que dentro del contexto gravísimo de la crisis económica que la pandemia ha agravado, una crisis que venía pero que la pandemia ha agravado notablemente, las empresas puedan subsistir y puedan superar esta situación, esta coyuntura, al menos hasta que mínimamente recuperen su actividad económica y entonces estas normas transitorias son por 6 meses, no más, y justifican por estos motivos romper estas reglas normales en donde lo postconcursal no entra o no es abarcado por el concurso, pero por esta legislación yo creo que la directriz es justamente a no poder cautelar por créditos no concurrentes de causa posterior a la presentación en concurso. Avanzando ya y para finalizar con la normativa, el artículo 3 no refiere a las tasas de justicia, pero a nivel nacional, no provincial, pasaremos al último artículo, al artículo 4, que exceptúa de la suspensión de los trámites de quiebra aquellos supuestos en donde se trata de quiebras solicitadas por el propio deudor, en el caso de personas humanas, y en el caso de que estas personas humanas no desarrollen actividades comerciales ni empresarias. Y en esos supuestos instruye al juez para facilitar una pronta rehabilitación del fallido en tutela no solo de la persona fallida, sino de del grupo familiar que éste probablemente mantiene. Claramente esto es una normativa que tiende a proteger a los pequeños consumidores a fin de lograr la liberación de las deudas que estos pudieran haber generado, a lo mejor con mayor cantidad a motivo de la pandemia y que se sabe no van a poder pagar, este fresh start que permitiría retomar una actividad normal después de la quiebra que liberaría los saldos que no pueden pagar. Por supuesto tenemos que interpretarlo dentro del sistema normativo que rige, más allá de estas modificaciones puntuales, en donde sabemos que la quiebra produce como efecto patrimonial principal el desapoderamiento y también produce como efecto personal, colindante o totalmente vinculado con lo patrimonial, también el tema de la inhabilitación. Esta situación de inhabilitación rige como regla por 1 año e implica que todos los bienes que el fallido adquiriera durante ese lapso van a ser desapoderados a los fines de pagar lo que se pueda de su pasivo. Por supuesto que este régimen de desapoderamiento, y fundamentalmente en relación a personas físicas, personas humanas, tiene una amplia cantidad de excepciones reguladas no solo en la Ley de Concursos y Quiebras, artículo 108, donde enumera algunas de las hipótesis o incisos de excepción,
pero también el 104, que claramente determina la posibilidad del fallido de trabajar, obviamente tiene que hacerlo, la persona humana fallida debe seguir trabajando, debe poder trabajar, y en ese conjunto de normas entonces claramente se prevé la posibilidad, la directiva, de que pueda seguir trabajando y no son embargables no solamente los bienes imprescindibles para la subsistencia del deudor y su familia, sino también los que necesite para poder hacer su labor, su tarea artesanal, profesional en relación de dependencia. Todo este sistema está complementado, creo que mucho mejor hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, en donde se regula lo que antes era el régimen del bien de familia, se ha modificado, se ha incorporado en el Código, se ha aclarado unas cuantas situaciones que venía la jurisprudencia discutiendo, si, por ejemplo, el remanente en caso de ejecución de ese bien asiento del bien de familia, por supuesto por causa de deudas anteriores, ese remanente entraba en el desapoderamiento o no. Bueno, la ley actual nos da esa respuesta negativa, en donde esa protección subsiste en el remanente para que este fallido pueda comprarse una nueva casa o pueda, bueno, quedarse con ese saldo de dinero. También la protección de la vivienda familiar, en donde aún sin la protección de la inscripción al registro, la vivienda familiar no puede ser agredida, no puede ser embargada por deudas posteriores al matrimonio, salvo que hubieran sido deudas contraídas por ambos cónyuges o con el asentimiento de alguno de ellos, y por supuesto el elenco del artículo 744, en donde desarrolla unos cuantos casos de bienes inembargables, complementando las ideas previstas en el artículo 108 de la Ley de Concursos. Decíamos que la inhabilitación cesa de pleno derecho con las consecuencias liberadoras tanto en el aspecto personal como patrimonial. El fallido que ha cesado su inhabilitación, rehabilitado, va a ser fallido, no más fallido, un sujeto in bonis, y por lo tanto es lo que se pretende con la quiebra de las personas humanas y la directiva justamente que la normativa, este proyecto de reforma tiene, es hacia los jueces para que permitan una mayor o una mejor o más amplia interpretación de las normas que prevén en la normativa vigente la posibilidad de disminuir ese plazo que como regla es de 1 año o directamente dejarlo sin efecto si el fallido no estuviera prima facie incurso en delito penal. Es decir, la directiva para que esa rehabilitación, ese fresh start, sea lo más rápido posible. Por supuesto que vamos a chocar cuando nos encontremos con los casos en la práctica en donde la mayoría de estos supuestos son de sujetos que no tienen activo, es decir, caen dentro de la premisa del artículo 233 y la interpretación jurisprudencial y doctrinaria mayoritaria que sostienen que para que pueda darse la rehabilitación, el cese de la inhabilitación, debe sustanciarse, tramitarse esa vista a la justicia penal para que determine si hubo o no fraude, con lo cual, si esta interpretación estricta del requisito del artículo 233 se mantiene, va a ser de poca aplicación la directriz en cuanto a la rehabilitación rápida, esto que dice la norma, las medidas conducentes para la rehabilitación de la persona humana y protección de su dignidad y de su grupo familiar. Más allá de que no comparta del todo ese criterio, no coincido con que sea necesario ese trámite, porque del mismo expediente de la quiebra se puede, por lo menos prima facie, como dice la ley, determinar si este fallido ha incurso en delito penal o no, por lo cual yo creo que el juez puede rehabilitar aún sin haberse sustanciado esa vista fiscal, más allá que se haga y eventualmente si se determinara la comisión de algún ilícito penal, entonces el juez de la quiebra volverá a inhabilitar a esa persona. Bien, terminamos porque no hay más tiempo, con 2 ideas solamente, si me dan 2 minutos más. ¿Por qué? Porque aunque hicimos referencia, el decreto, el proyecto hace referencia a estas ideas, yo creo que vale la pena mencionarlas muy rápidamente, porque miran al futuro, donde hay que tratar de mirar en lo posible a esta respuesta. La primera es, esta es una ley, dijimos, temporal, de emergencia, etcétera, etcétera. No ha tratado de modificar la legislación de concurso en buena hora. Y debe venir las reformas de fondo a los principios, a las normas sobre la legislación concursal, 24.522, en el texto ordenado, etcétera. Sí, debe venir y va a venir, seguramente. ¿Por qué me animo a dar esta información? Porque la mejor doctrina y jurisprudencia lo está diciendo. Y va a venir con reformas muy
de fondo. Quizás haya una legislación concursal para los grandes emprendimientos, para los medianos y para los pequeños, como terminábamos de referir, que sean distintas, porque no es posible mantener toda esa artillería pesada para estas personas humanas, pequeños consumidores, etcétera, etcétera. Es decir, es muy probable que vengan, pero van a venir en su momento oportuno, cuando se discutan con tranquilidad, no como esta ley que debió sancionarse con emergencia, con rapidez, y lo cual es correcto. Y la segunda idea es que esta ley, este decreto o proyecto, nos introduce en las amplias facultades que tiene el juez concursal. Sabemos que el juez concursal, porque las normas son inquisitorias preponderantemente y no dispositivas, inquisitivas y no dispositivas, pues que el juez concursal tiene muy amplias facultades y atribuciones, por supuesto también deberes. Esta ley, como dijimos, le otorga esas facultades que son necesarias para que pueda manejarse en la reglamentación, la coordinación de estos 4 preceptos normativos. Porque se ha dicho desde hace mucho tiempo que hay que huir de la quiebra. Lo ha dicho el gran maestro Héctor Alegría hace muchas décadas, algunas cuestiones de derecho concursal. Hay que buscar las soluciones concursales más allá de que estén o no específicamente referidas en la legislación. Aunque no estén enunciadas en forma expresa, pues el juez debe imperativamente no solo investigar, no solo impulsar el proceso, sino hacer actuar la ley, o sea, buscar por sí mismo, aunque nadie lo pida, por sí mismo soluciones, las mejores soluciones posibles para cada situación que permitan salir de estas situaciones de emergencia. Nada más, María Eugenia. Bueno, gracias a ambos expositores, a Ricardo y a Mariano Prono, por su clarísimo discurso a la hora de analizar el proyecto de ley. Sigo recibiendo los comentarios, preguntas, y las voy agendando a los fines de cuando terminemos con todas las exposiciones, abramos las consultas que tienen los asistentes a esta actividad. En este momento voy a ceder la palabra a la expositora invitada, diputada nacional Jimena García, por la provincia de Santa Fe, en el bloque de Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, que es abogada, egresada de esta casa de estudios, es profesora de Derecho Constitucional de la carrera de abogacía y también maestranda de la maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos. También hay que reconocer toda la actividad que ha tenido Jimena en el ámbito universitario, en lo que respecta a que fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también fue consejera directiva en esta facultad y consejera superior. Escuchamos a la diputada nacional Jimena García. Muchísimas gracias. Señor decano, señora secretaria académica Eugenia Basualdo, autoridades presentes, señores profesores y profesoras, graduados, estudiantes, público en general, muy buenas tardes. Es un honor para mí participar de esta jornada organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por el Cuerpo de Graduados de esta Casa de Estudios, por el Instituto de Derecho Comercial, una jornada también donde adhiere el Colegio de Abogados de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista, de Llanera, Cuarta Circunscripción, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. Pero fundamentalmente es un honor para mí compartir este panel con el doctor Ricardo Prono, que es una eminencia en derecho comercial, que ha trascendido
a esta casa de estudio, es un referente a nivel nacional, internacional y local en esta materia. También poder compartir este panel con el doctor Mariano Prono, bajo la coordinación de la doctora María Eugenia Basualdo. Por primera vez, el mundo enfrenta un mismo problema casi de manera sincrónica, de una escala que aún es inconmensurable. Una pandemia que puso a prueba todo lo que conocimos hasta ahora. Y nos convierte en un laboratorio a cielo abierto. Nos obligó a gestionar y administrar nuestros niveles de incertidumbre emocional y psicológica, puso a prueba los sistemas de salud públicos y privados y dejó claro el valor que tiene para los países que cuenten con stock económico, con respaldo económico, con capacidad para contraer financiamiento externo, con respaldo financiero y con ahorros internos. La pandemia no hay dudas que agudizó problemas estructurales, que generó nuevos problemas, pero fundamentalmente puso luz o desnudó sin ningún tipo de pudor los problemas que venimos arrastrando ya hace años en nuestro país. Ahora el desafío que tenemos por delante es tener una mirada realista sobre el escenario y salir de esta situación de la mejor manera posible, propiciando la reactivación económica productiva y lograr que de esta gran crisis podamos crear una gran oportunidad. Tarea no sencilla, difícil y desafiante, pero es la única posible para que nuestro país no termine de expulsar a nuestros nacionales y los convoque y los invite a forjar y a reconstruir nuestro presente y nuestro futuro. Los problemas que tenemos son muchísimos y ocupan todos los espectros posibles y deseables: educación, salud, desarrollo productivo, ambiente, pero todos tienen un denominador común que es el estancamiento económico. No hay dudas que por más riquezas que generemos, si no hay plan de desarrollo, si no hay distribución, el norte vuelve a ser difuso. Pero también es cierto que sin un crecimiento económico, sin generación de riqueza, no hay nada o poco por distribuir, y el anhelo del ascenso social y de tener un país con igualdad de oportunidades se vuelve a alejar. Por esa razón es imprescindible, es una condición sine die, el crecimiento económico para pensar en nuestro futuro. En la generación de riquezas, las pymes ocupan un lugar privilegiado, son el eje dinamizador de nuestra economía. De las 856.300 que hay en toda la Argentina, y aproximadamente son 600.000 las que están activas, el 98% son MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, y representan el 66% del empleo formal y registrado del sector privado, aproximadamente 4 millones de argentinos. Desde que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 54% de las pymes estuvieron totalmente paralizadas. El 36% de ellas trabajó de manera parcial. Solamente el 10% pudo trabajar en plenitud. Hoy la Cámara de Comercio y también el Observatorio PYME nos indican que hay más de 42.000 pymes que han bajado sus persianas, es decir, que han cerrado sus puertas y que esta pandemia les representó un golpe letal para su actividad productiva, lo que representa aproximadamente entre 300.000 y 600.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta que el universo hoy, con proyecciones de los datos oficiales, es que se han perdido 750.000 puestos de trabajo en todo el país. Según datos del INDEC, en el primer trimestre del 2020, el índice de desempleo creció en un 10,4%, y según varias consultoras privadas, para fin de este año podría crecer y aumentar en un 15%. Aumentando y proyectando la pobreza para final del 2020 en más del 50% en algunas estimaciones, lo que significa que un 63% de los niños y de las niñas de este país sean pobres según informes UNICEF. Es decir, los datos son alarmantes.
Según la OCDE, el índice de PBI en la Argentina podría caer entre un 8 y un 10%, liderando la Argentina en los peores indicadores económicos de Latinoamérica. Hay coincidencias en que los números, los indicadores económicos no tienen precedentes y podrían ser peor que la crisis del 2001 o del 2002. Por todos estos motivos y por todas estas razones, y considerando que el escenario económico es muy grave, es muy delicado, requiere que estemos intensamente pensando y trabajando en caminos, en auxilios, en soluciones, es que el 8 de mayo de este año, previendo la situación económica a la cual nos encaminábamos y en la cual nos encontrábamos, y también producto de varias recorridas en la provincia de Santa Fe, con la colaboración de prestigiosos docentes y juristas de esta casa de estudios y de otras casas de estudio, con el apoyo de los institutos de Derecho Comercial, tanto del Instituto Argentino de Derecho Comercial como del Instituto de esta casa de estudios, y con la colaboración de nobles abogados y docentes, es que presentamos un proyecto de modificación temporal a la ley de concursos y quiebras, para auxiliar a las pymes, a las empresas, y para acompañarlas en este momento tan grave y tan dificultoso para todas ellas. Es por ello que propusimos un marco jurídico que facilite los acuerdos preventivos extrajudiciales, donde se distribuya la carga entre acreedor y deudor, y donde se pueda dar un marco de mayor accesibilidad y menor costos para la negociación de las deudas. También impulsamos la renegociación de los acuerdos judiciales homologados y los que están en proceso de homologarse durante el periodo de exclusividad en los procesos concursales. Pero le dedicamos un capítulo aparte al financiamiento postconcursal, es decir, de empresas ya concursadas. Y obligamos al Estado a respaldar a las entidades financieras oficiales y privadas para lograr el financiamiento postconcursal, e invitamos a las entidades privadas, entidades financieras privadas, para que otorguen créditos dándole la preferencia del artículo 240 de la Ley de Concursos y Quiebras, para que el banco privado, que le empresta y que otorga créditos a las empresas concursadas, tengan preferencia por sobre el resto de los acreedores. Porque creemos que para que nuestras pymes salgan adelante, necesitan una inyección de créditos y facilidades de pago, para que puedan seguir con su actividad productiva, es decir, para que puedan emprender. Pero también entendemos que la urgencia, que la crisis económica acuciante en la que nos encontramos, y que la sociedad toda nos demanda que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos para contribuir en soluciones y no para impedirlas, que agudicemos las coincidencias. Y es por eso que resignamos gran parte de nuestras propuestas que estaban plasmadas en nuestro proyecto original para trabajar en un dictamen unificado, que prevea un marco de mínima y excepcional bajo el compromiso de todos los otros bloques políticos de discutir las reformas más profundas en las comisiones que correspondan. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de contribuir a las soluciones que necesitan miles y miles de argentinos y de argentinas. Por eso acompañamos esta medida excepcional, que representa el texto posible, no el ideal, pero representa una bocanada de oxígeno para miles y miles de pymes, el cual hoy ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, y que se encuentra en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de la Nación, para ser tratado en los próximos días, seguramente en la semana entrante. Texto que, bueno, ya tan detalladamente y con tanta claridad conceptual y solidez hicieron el análisis técnico jurídico los doctores y profesores Ricardo y Mariano Prón. De esta forma creemos que se podrían evitar que miles y miles de pymes tengan como destino final su cierre. Eso es sintéticamente y brevemente el proceso en el cual estuvimos embarcados para lograr este texto,
que, como decía anteriormente, es el texto posible, no es el texto ideal, pero que sí creemos que es un auxilio para el sector productivo de nuestro país. Muchísimas gracias, un gusto y un honor estar compartiendo este panel. Mena, por tus palabras, por haber aceptado la invitación de los organizadores y por estar presente hoy en este panel junto a Ricardo Prono y Mariano Prono. Bueno, durante todo este tiempo estuve viendo cada una de las preguntas que me acercaban, agradecimientos, obviamente felicitando a los expositores por sus palabras en este panel, que luego les haré extensiva a cada uno de ellos. Las preguntas son muchas y no tenemos mucho tiempo, atento a que ya llevamos 1 hora y cuarto en esta actividad. Algunas preguntas están dirigidas a Mariano Prono. Una de ellas refiere en los siguientes términos. A partir de lo normado en el artículo 4, ¿podrá la AFIP condonar las deudas de los fallidos personas humanas? María Eugenia, yo no creo que la AFIP pueda condonar deudas a partir de esta norma de excepción, que como decía Ximena, no es la que hubiéramos deseado, pero es la posible y la necesaria y la urgente para que esto pueda dar un poco de aire a las empresas, a los patrimonios insolventes. La cuestión de la deuda fiscal va por otro camino, por las resoluciones, por las leyes y las resoluciones de la AFIP que prevén moratorias, planes de facilidad de pago. La semana pasada salió una nueva con mucha amplitud para pagar esas deudas en los planes que prevé, con los plazos, quita de intereses, punitorios, etcétera, etcétera, multas, pero no a partir de esta ley. Es decir, en la quiebra de la persona humana se pagará lo que alcance a pagarse y el resto no se pagará, como sucede en casi todos los casos, la mayoría de ellos también con quiebra sin activo, pero el tema del artículo 4 va más para la directriz hacia los jueces en cuanto a flexibilizar de alguna forma, a mi modo de ver, la interpretación de estas normas, de las normas de la ley de concurso, me refiero en cuanto a la rehabilitación rápida, esa rehabilitación que lo puede hacer perfectamente el juez. Estaba repasando los que están asistiendo, está Silvana García, que en su tesis doctoral sostiene que no hace falta, a la cual yo adhiero, no hace falta tramitar ese sumario penal para poder rehabilitar al fallido. Yo coincido con eso. El expediente de la quiebra normalmente tiene los elementos suficientes para determinar si prima facie el fallido está incurso en delito penal y por lo tanto el juez de la quiebra, a mi forma de ver, puede determinar la rehabilitación, o sea, el cese de la inhabilitación, rehabilitación, sin tramitar, más allá que la vista se corra, pero sin esperar que se termine esa tramitación, y si de ese expediente penal surgiera alguna cuestión que amerite la inhabilitación, la ley lo prevé perfectamente, volverá a inhabilitar y este fallido volverá a estar, este ex fallido volverá a estar inhabilitado, con toda la cuestión que se analizará después, digamos, en otro contexto, qué pasa en el medio, pero no pasa el tema de las deudas fiscales, no pasa por este artículo 4, no, me parece que no. Otra de las preguntas, tanto puede ser respondida por Ricardo como por Mariano, refiere de la siguiente manera. Quisiera preguntar qué ocurre en las quiebras extendidas a personas humanas decretadas ante y durante la vigencia de esta nueva ley. ¿Se suspenden? Yo creo que las quiebras que se suspenden y no son las que surgen del artículo primero, es decir, ¿a quiénes se aplica toda la normativa que analizamos, 2, 3 y 4? A los que dice el artículo primero, en donde expresamente no se incluyen las quiebras que están tramitándose al momento de entrar a regir la ley. El día que entra a regir la ley será el punto de inflexión de las quiebras que entran o no entran, las que se suspenden y las que no se suspenden. Es algo que, bueno, como decía en la exposición, no es una omisión, ha sido tratado, ha sido decidido así, ha sido consensuado así, y me parece que más allá que nos guste o no nos guste, sea
razonable o no, de acuerdo a nuestro criterio, lo necesario, lo urgente es que esto salga aprobado por senadores, no con retoques. Sí, todos querríamos hacer retoques y podríamos corregirlo, pero eso implicaría volver a la Cámara de Diputados, un nuevo trámite, y en definitiva lo que necesitamos es lo que hay, nos alcanza y ya. Disculpen. Hay otras preguntas que tienen también como destinatarios a la diputada nacional. Una de ellas refiere a si conoce el motivo de la demora en el tratamiento en la Cámara de Senadores. En principio, la semana que viene podría ingresar el proyecto y ser tratado. El senador Esteban Bullrich, que también fue autor de uno de los proyectos de reforma y modificación temporal a la ley de concursos y quiebras, lo planteó cuando trataron la moratoria. Fue parte del pedido en sesión de que ingrese en la agenda parlamentaria en los próximos días, y hay consenso porque fue un proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, con excepto en 2 abstenciones del bloque de izquierda, Romina del Pla y Nicolás del Caño. Pero hay consenso en todos los bloques políticos partidarios que forman parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así que en principio en la próxima semana sería parte del orden del día de la sesión en Cámara. Bien, me parece que es pertinente en este estadio agradecer a aquellas personas con nombres propios, las que han facilitado las adhesiones de cada una de las instituciones. ¿Sí? Estoy hablando de Laura Poletti, estoy hablando de Eduardo Gallo, también Emanuel Ferreira, desde el cuerpo de graduados de esta facultad, y a mi amiga la contadora María Delia Prono y Emanuel Chao. También hay que reconocer aquellos que han colaborado en la difusión de esta actividad y que hoy hace que estemos reunidos a través de este sistema de videoconferencia de Zoom, y especialmente quiero agradecer al Ateneo Jurídico de Rosario, que muchos de sus integrantes se encuentran hoy en este Zoom y que también han admitido mi participación en el Ateneo, y igual de otros profesores de esta casa de estudio, otros profesores de Derecho Concursal de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y agradecer también a la Cofradía de Derecho Concursal, quien ha difundido la actividad. Es el momento de dar la palabra al decano de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, al abogado Javier Francisco Haga, que ha estado desde el inicio de esta actividad atento a todo lo que ha sucedido. Así que le doy la palabra al señor decano. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, ya llegando la noche. Simplemente mis palabras de cierre tienen que ver con agradecer profundamente a todos los profesionales del derecho y de ciencias económicas que nos han acompañado y con su presencia nos han honrado. Muy especialmente el agradecimiento a los profesores, a Ricardo Prono, maestro, que sigue enseñando, y muy bien, Ricardo. Nosotros fuimos sus estudiantes, como la actual diputada García, que está llevando en el Congreso los valores que aprendió en las aulas de la Facultad de Derecho, y eso tiene que ver con los grandes profesores y profesoras que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias al profesor Mariano Prono también, a la diputada García por el empuje, por la defensa de los valores republicanos y democráticos que es necesario que se defienda en uno de los poderes como es el Poder Legislativo, ahora con esta
responsabilidad institucional que tiene la diputada García, ojalá que así sea. Y que siga pensando en la facultad para hacer su trabajo también es muy importante. A los profesores y profesoras que nos han acompañado, muchísimas gracias, al cuerpo de graduados, a los colegios profesionales de toda la provincia, del norte, del oeste, del sur de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho Comercial, a sus profesoras y profesores, a la doctora María Eugenia Basualdo, que ha coordinado muy bien y ha organizado este encuentro en forma perfecta. Así que, sin más, un profundo agradecimiento nuevamente, un fuerte abrazo, a seguir cuidándose y cuenten con la facultad para seguir dando estos debates y reflexión tan importantes para la salud de la República. Muchísimas gracias y muy buenas noches.